confianza. Es su llamado. Dice que las ovejas conocen su voz, conocen la voz de las ovejas también. Yo puedo hacer un ejercicio aquí, yo me puedo virar de espalda y ustedes se pueden poner de pie y hablar y yo no sé quién me está hablando. Pero si hacemos el ejercicio con el pastor y él se para aquí y se pone de espalda y ustedes hablan, él va a conocer quién es quién. Así que me va a tomar un poquito de tiempo, pastor, en lo que podemos hacer eso y más o menos equipararlo. Yo espero no defraudarlo con las prédicas, son prédicas expositivas, detalladas, pero para eso estamos. Amén. Estamos para llevar la palabra del Señor. La semana pasada, como habíamos dicho en diferentes lugares de la Escritura, hicimos lo que hace Lucas, hicimos un paréntesis. Hicimos un paréntesis para recibir nosotros palabra fresca, palabra que nos trae también vida eterna. Así que es muy bueno recibir palabras de otras personas. En mi caso, yo no conocía al pastor que estaba hablando, ustedes sí lo conocían, tenían ese beneficio, pero no lo conocían. Pero de todos modos, muy bonita y que haya sido de edificación para todos. En la última exposición que yo hice de la Escritura hace 2 semanas atrás, estamos en el capítulo 13 y nos quedamos en el versículo 41. Y ahí Pablo hace su primera incursión o su primer mensaje evangelístico en Antioquía de Pisidia y se lo está haciendo a una audiencia mixta donde se encontraban tantos judíos como gentiles temerosos de Dios. Ese término ya usted lo escuchó en el capítulo 10, gentiles temerosos de Dios, cuando hablamos de Cornelio. Eran aquellos gentiles que iban a la sinagoga, pero no podían participar completo de la sinagoga porque no eran circuncidados. Y así que no tenían derecho a muchas cosas. Y eso. Ahora, la semana antipasada, cuando dejamos el mensaje, ese mensaje, siendo el primer mensaje de Pablo como tal, fue un mensaje que trajo bastante información. Yo le decía a ustedes que cuánto les gustaba la historia, porque entramos primero en historia. Y yo hice una división más o menos como Pablo la estaba haciendo en su mensaje. Y lo llamé 3 encabezados distintos. Hablamos de la preparación para Cristo, que fue la historia verotestamentaria, o de antiguo testamentaria, como usted quiera decirle. La segunda parte fue el cumplimiento en Cristo, y ahí vimos cómo se pintaba la idea esta de tipificar a través de David a Jesús. Pero no tan solo eso. Pablo hizo algo fabuloso. Pablo hizo algo que los dejó como moviéndose. ¿Qué pasó aquí? Le tocó la fibra, la palabra le tocó la fibra porque le habló de unos conceptos que ellos nunca habían escuchado. Le habló de justificación por fe. Y yo no estaba allí. Me imagino, si él habló de justificación por fe, debe haber hablado de gracia. Porque si a él le tomó el capítulo 3 de Romanos y el capítulo 4 y mitad del capítulo 5 hablar de la justificación por fe, ahí nos habla de la gracia salvífica del Señor también. Así que él les tiene que haber hablado unos conceptos que realmente ellos nunca habían escuchado. Y entonces él terminó haciendo una exhortación y un llamado utilizando una profecía de Habacuc en el capítulo 1, versículo 5. Y hoy es nuestro propósito exponer los versículos finales, que no son muchísimos, son apenas 11 versículos, a lo que yo he llamado una progresión sistemática del Evangelio. El Evangelio comenzó de verdad, en el Jardín del Edén. Y ha venido poco a poco, las ruedas no se han detenido. Ha sido una progresión sistemática. Todos hemos estado, decía yo hace 2 semanas, en el plan de Dios. Todos hemos estado en el propósito de Dios. Vamos a dividir esto en dos encabezados. Y no el primero y el segundo. Si es verdad, es el primero y el segundo. Pero el primero es bien corto, únicamente 2 versículos. Y el segundo es mucho más ambicioso. Dice la respuesta al mensaje de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan más o menos del mensaje? ¿Cuántos recuerdan cuán fuerte fue ese mensaje en términos de historia?
La respuesta al mensaje es sencilla. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 42 y 43, iniciando. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿De qué cosas? De aquellas cosas que ellos nunca habían escuchado, que tuvieron los cimientos. ¿Okay? Y después del versículo 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Fíjense que ahí menciona la gracia de Dios. Así que yo no estoy tan lejos cuando digo que él debe haber hablado de justificación de fe por gracia. Entonces vamos a ver el versículo 42. Usted se imagina, yo no sé si usted hace el ejercicio como yo lo hago, pero cuando yo estoy leyendo un pasaje bíblico, trato y le pido al Señor que me coloque dentro del documento, dentro del pasaje, porque así lo puedo vivir. Usted se imagina que usted esté escuchando solamente de la ley, y la ley tiene la capacidad de señalar el pecado, pero la ley no le da a nadie una manera de cómo uno aliviarse del pecado. No le da una vía. Es como si usted fuera donde mí como médico y me dice, tengo esto, y yo le digo, ok, pues mira, te sientes así, así, así. Yo creo que tienes, no sé, asma me parece. Ahora es esquizofrénico, en el caso mío que soy psiquiatra. Quizás el diagnóstico pudiera ser de esquizofrenia, pero no te doy un tratamiento. No te doy algo para ayudarte. Eso hacía la ley señalaba el pecado, pero no corregía el pecado, no le daba a uno una manera, una vía. Yo recuerdo cuando jugaba pelota para la Universidad de Houston, íbamos por ejemplo a Brownsville, a Texas, y estábamos por esos desiertos que uno se duerme. Uno lo que ve es carretera, 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 y uno no ve ni un rótulo de velocidad máxima. Si no hay un rótulo de velocidad máxima, ¿acaso estoy pecando si voy a 100? No. Pero ¿acaso sé que es pecado ir a 100 también? No. Y si acaso hubiera un rótulo que dijera 100 millas por hora, pero no me da consecuencias porque yo no conozco tampoco las consecuencias de la ley, ¿qué más me da si voy a 100, a 105 o a 110? Eso hace la ley. La ley no dice específicamente. Ellos están acostumbrados a escuchar la ley. Ellos iban todos los domingos, o todos los sábados, a la sinagoga para escuchar ley. Cuando Pablo se presenta y le habla de arrepentimiento, de perdón, de justificación por fe, de justificación por gracia, que por gracia somos salvos, que no tan solo el arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que sintieron? Sintieron ríos de agua viva. ¿Entiendes? Sintieron algo totalmente distinto. Es esa espada de dos filos que penetra, esa palabra que penetra y que llega hasta el tuétano, llega hasta el alma y parte todo por dentro. Es un mensaje totalmente distinto. No es el mensaje únicamente de leer la Torá y de ir sistemáticamente sobre la Torá. Y este día tengo que leer esto y este día tengo que leer aquello. No, eso no fue lo que le llevó Pablo. Hubo una revolución positiva. Una revolución donde el gentil, sobre todo, el gentil dijo, para mí, esta palabra me tocó a mí, me están haciendo un ofrecimiento que yo nunca pensé que me lo iban a hacer. Tengo salvación, tengo la oportunidad de salvación, ya esto no es para el judío solamente. Y entonces dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Esperaba yo que alguien levantara la ceja cuando leí la primera vez prosélitos piadosos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, hablándole, le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Ellos querían seguir escuchando de estas cosas porque había un mensaje nuevo, pero los dirigentes de la sinagoga no pensaban lo mismo. Los dirigentes de la sinagoga, si usted se mete en la escritura, cerraron el templo rapidito. Lo cerraron porque escucharon un mensaje que era muy fácil para ellos como judíos. Y hay un pueblo gentil que está revuelto, que quiere que le escuchen más. Y dice el comentarista Hoyt, de apellido, que lo cerraron por razones prudenciales. Déjame ser
y cerrar la sinagoga, porque si no, estos gentiles se me van a quedar aquí. Estos me van a formar un revolú tan grande que me pueden llamar a las autoridades. No, déjame cerrar esto. Cerraron la sinagoga, pero no puedo pasar de por alto la palabra prosélitos piadosos, porque se ha confundido mucho. Se ha confundido mucho por algunos comentaristas también. El prosélito es prosélito y el gentil temeroso de Dios es gentil temeroso de Dios. El prosélito es un gentil que a cabalidad se ha hecho judío. ¿Qué quiero decir con que a cabalidad se ha hecho judío? Pues mire, se circuncidó, participa completamente de las actividades de la sinagoga, tiene derecho, si hubiese una votación, a votar, tiene derecho a hacer todo. Es más, tenía derecho a decirle, ¿sabes qué? A los directores, que quisiéramos escuchar a este Pablo y a este Bernabé la semana que viene. Pero los gentiles piadosos no podían, perdón, los gentiles temerosos de Dios no podían hacer eso. Así que hay una diferencia grande. Yo quiero que ustedes estén claros en que esos gentiles temerosos de Dios que menciona el versículo 26 y el versículo el 16 son distintos a los prosélitos piadosos. ¿Estamos claros con eso? Qué bueno, qué bueno. Entonces aquí vamos con algo un poquito más ambicioso, que es este segundo encasillado, que le digo, el interés gentil despierta a la oposición judía. Y vamos desde los versículos 44 hasta el final, obviamente rompiéndolo en versículos más pequeños. Dice, el siguiente día, versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mire, cuando ellos escucharon la palabra, yo le estaba diciendo que posiblemente se hayan sentido como que bebieron del agua que le dijo Jesús a la samaritana. Cuando beba de esta agua, tú me podrás dar de cualquiera otra, pero el que beba de esta, ese no tendrá sed jamás. Sentían felicidad. Esa gente se convirtieron en los mejores evangelistas en aquella semana, esos gentiles temerosos del Señor, y le llevaron la palabra a otros gentiles que nunca habían visitado posiblemente la sinagoga, o que se le habían visitado, habían dejado de visitar, se habían dado de baja de la sinagoga. Y ellos fueron los que propiciaron que la sinagoga se llenara. Por eso dice, el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso se parece a cuando el pastor dice, va a venir a cantar yo no sé quién, no quiero poner nombre, pero puede cantar fulanito de tal o fulanita de tal, y esto se va a llenar aquí. Está lleno. Entonces, cuando usted llegue, porque el pueblo cristiano tiene esta capacidad, lo he visto en congregación tras congregación, cuando uno llega y uno ve que le tomaron el asiento, dice que ese es mi asiento, yo me siento ahí. ¿Y por qué tiene que venir alguien que no pertenece a esta iglesia y me agarró mi asiento? Como si uno hubiese dado un diezmo para que le compraran el asiento y por debajo tener el nombre Pedro Lugo de este asiento. No, no es cierto. Pero ellos se sintieron incómodos porque la sinagoga estaba lleno de gentiles. Primera objeción. Y después dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Entonces ahora vamos con el judío ya que está ahí metido en la palabra. Este tenía celo. ¿Usted sabe por qué? Dos cosas principales. Dos cosas principales. Primero, encontraban inaceptable que un mensaje fácil, que un mensaje que no llevara circuncisión, que un mensaje que fuera de aceptación total por el pecado, arrepentimiento de pecado y justificación por gracia y por fe. Eso era muy fácil. Y ellos mismos, los dirigentes, no aceptaban ese tipo de mensaje. Lo encontraron demasiado. O sea, si yo tengo que hacer esto como judío, si yo tengo que participar de estas ceremonias como judío, ¿cómo es que ahora alguien puede venir y hacer esto, igualarse a mí? Si es gentil, el pueblo escogido somos nosotros, no son ellos. ¿Por qué? ¿De qué manera nos vamos a igualar?
No habían escuchado todavía lo que pasó de Cornelio, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso no lo habían escuchado. Así que no admitían una salvación abierta a los gentiles en las mismas condiciones que a los judíos. Eso le estaba mal. Vamos al versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé. Fíjense que aquí es los dos. Aquí no hubo un silencio de Bernabé o no hubo un silencio de Pablo. Aquí los dos. Dice, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Entiende? Dice que hablando con denuedo. ¿Usted sabe lo que quiere decir denuedo? Con valor, con valentía, con firmeza. O sea, que ellos no dieron ni una pulgada para atrás. No, tú me estás insultando, tú estás blasfemando. Posiblemente blasfemaron hasta el nombre del Señor. Posiblemente le hablaron mal a estas dos personas. Y quién sabe si hasta Lucas se llevó su agüita también. Y le hablaron mal también. Y posiblemente haya sido a Bernabé, haya sido a Pablo y Lucas también que estaba en el grupo. Así que ahí no hubo acepción de personas. Le hablaron mal como quiera y ellos se mantuvieron firmes. Y lo que le están diciendo es, mira, es apropiado, realmente es necesario que el pueblo escogido por el Señor escuche la palabra primero. ¿Usted entiende eso? Vaya conmigo, y muchos lo saben de memoria, Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación para el que cree, primeramente ¿a quién? Al judío, y segundo, al gentil. Y si usted va a Romanos, cuando Pablo está está hablándole a los gentiles, y le está hablando a los paganos específicamente, Romanos capítulo 2, versículos 9 y 10, y le está diciendo una lista de cosas, y los está incriminando porque realmente están haciendo todo contrario hasta la creación, habla Pablo ahí. Y le dice en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, y él está claro de que no hay acepción de personas, pero ¿a quién nombró primero? Al judío, porque el judío él lo considera, y nosotros debemos considerarlo también, como el pueblo escogido del Señor. Y si usted tiene duda, que no debería existir ninguna, usted vaya a lo que yo le he hablado, que se le llama en teología la cadena de Israel, capítulos 9, 10 y 11 del libro de la Carta de los Romanos. Y usted verá específicamente en el capítulo 11, cuando Pablo habla del gentil, usted ve que nosotros, para él sí tenemos todo el derecho. Él mismo dice que yo soy el apóstol de los gentiles, pero admito que ustedes están aquí específicamente porque el judío les dio la oportunidad al negar la palabra. Esto es lo que está pasando en el primer viaje. Estamos negando al Señor, o sea, no nosotros, pero ellos estaban negando, el judío estaba negando en la habilidad de recibir la palabra. Fíjese qué detalle tan interesante. Si ellos hubiesen aceptado la escritura por los mismos cánticos del siervo sufriente de Isaías, le daba la oportunidad de que ellos fueran luz para las comunidades que estaban alrededor. No tan solo para Antioquía de Pisidia, pero para todo el litoral. Y ellos están desechando, y guárdese esa frase aquí en el bolsillo, porque vamos a hablar un poquito más de luz más adelante. La puse ahí a propósito. Pero ellos están desechando la oportunidad de evangelizar. Recuerde que cuando el plan de Dios se estableció y ellos se establecieron como el pueblo escogido, ¿a quién le correspondería evangelizar? Al judío.
pero ellos lo están denegando. Si ellos lo están denegando, entonces hay otro pueblo que se le puede hablar, que es al gentil. Y lo que se está haciendo aquí es un ofrecimiento, si usted leyó el versículo bien, se le está haciendo un ofrecimiento de vida. Un ofrecimiento de vida eterna es lo que le está planteando Pablo. Lo que están ellos desechando es la vida eterna. Es como mucha gente que usted le habla y usted le dice, es que, le contestan, es que yo soy joven. Miren, aunque usted sea joven, acepte el evangelio. Usted sabe que usted está midiendo, quizá 60 años de vida terrenal versus una eternidad. Ay, no hay que ir a Harvard y estudiar matemáticas o en MIT ni nada de eso para saber que una eternidad es mucho más que 60, 70, 80, 90 años. Así que el momento de aceptar a Cristo es hoy, no es ningún otro momento. Y ese privilegio que se le está dando de la vida futura, es como decía Juan el Bautista y como decía el mismo mensaje de Jesucristo al principio, el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios se le había acercado a ellos y se le ha acercado como un don gratuito de Dios en Cristo. Si se mostraban indignos del don de negarse a aceptarlo, había otra gente. Están los gentiles. Pero fíjese que dije que como don gratuito. Vaya conmigo a Efesios 2, 8 y 9, para que usted vea lo que Pablo nos dice en Efesios 2, 8 y 9. Nos dice, porque por gracia sois salvos. Ya Pablo le había hablado de la gracia. Pablo le había hablado de la justificación por fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces, mire qué interesante. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Utilicé esas mismas palabras aquí cuando se lo leí, como don gratuito de Cristo. Así que este es un tema que se nos presenta, que se va a repetir a través del relato lucano por los próximos capítulos. Es donde Pablo va a ir a diferentes localidades, va a exponer la palabra al judío primeramente, el judío la va a rechazar y termina predicándole a los gentiles. La mayor parte de las iglesias gentiles que se conformaron de ahí en adelante fueron conformadas por gentiles temerosos, tanto hombres como mujeres. Muy pocos fueron los judíos que se añadieron, hubo sitios que sí. La excepción de todos, o la excepción de todos los sitios, a mí me encanta. Ese pasaje que es tan cortito me encanta en el capítulo 17, los de Berea. Y siempre pido que la gente que se reúne en las iglesias sean como los de Berea. Y en estudios bíblicos que he dado en otras iglesias, cuando me toca este pasaje, esta perícopa, hacemos énfasis. ¿Sabe por qué? Porque yo le creo al pastor Winston. Usted le pido de favor que me crea, pero no me crea tanto, ¿sabe? Cuando usted salga de aquí, agarre la escritura, confróntela y mire a ver si Pedro Lugo le estaba diciendo lo que dicen las escrituras o si me lo inventé, o si le añadí, o si le quité, o si lo saqué de contexto, porque un texto fuera de contexto no es otra cosa que un pretexto. Si lo usé para el bien mío o si lo usé para resaltar la figura de Cristo. ¿Cómo uso la escritura? Porque hay gente que la saca de contexto para un beneficio. Ok, hoy yo quiero hablar del dinero. Hoy quiero hablar de la ofrenda. Y entonces saco versículos que me ayudan a enfatizar ese tema. Son prédicas temáticas, pero podrían ser prédicas temáticas que tuvieran algún tipo de exposición de la palabra. Y mucha gente no lo hace así. Y entonces nosotros lo que hacemos es que respondemos por el corazón. Ah, le hace falta dinero al pastor. Déjame darle un poquito. Oh, le hace falta tal cosa a la congregación. Hay que comprar 3 aire acondicionados nuevos. Y realmente no es así. La palabra es para resaltar a Dios. Bien le dijo Pablo a Timoteo, y me estoy quizás despegando un poco, pero bien le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 1 y 2,
Y dice, te pido encarecidamente delante del Señor Jesucristo que ha de levantar a vivos y a muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Entiendes? No dijo que predicara otra cosa que no fuera la palabra. Y entonces si regresamos, después del mini paréntesis que hice, si regresamos a dónde estábamos aquí con los dirigentes de la iglesia, para ellos los dirigentes ya estaban en contra de Pablo. Era todo lo que él había hecho, era suficiente para disponer de él. ¿Por qué? Porque estaba ofreciendo un evangelio fácil, porque estaba sacando un potencial que se podía añadir a la sinagoga. ¿Sabe? Tengo gente que mañana pueden ser parte de los gentiles piadosos o de los prosélitos piadosos. Ya no como un gentil temeroso, sino como un prosélito, como alguien que aporta, alguien que contribuye, alguien que da ofrendas, alguien que colabora para la iglesia. Y me es importante porque me aumenta la congregación. Ya por eso, esas dos razones de que el evangelio y el ofrecimiento era muy fácil, comparado con lo que tenía que ser un judío, y con el hecho de que lo están quitando el potencial de tener más gente en la sinagoga, ya estaban mal. ¿Okay? Yo leí hace mucho tiempo un PDF que se llamaba Pablo no es cristiano. Y uno de los subtítulos y un párrafo bastante grande hablaba de que Pablo era el traidor del judaísmo. ¿Por qué? Porque le quitó al judaísmo el potencial aquel que tenía de desarrollarse y resaltó a Cristo. Nos trajo una realidad que el Señor utilizó cuando escogió a Pablo. Dije escogió. En el capítulo 9, y él no se me escapó en su oración, usted también puede escoger 2 veces. Y el llamado y la predestinación. Era Saulo, y no tan solo era Saulo, era un fariseo de fariseos, pero él lo escogió y le dijo que tenía un propósito porque era importante para él. Entonces yo no puedo decir, el judío puede decir que era el traidor. Nosotros tenemos que decir que es un siervo. Un siervo porque fue en las manos del Señor, se dejó moldear. Le dijo, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres, Señor? Esa pregunta, ¿usted se ha atrevido a hacérselo al Señor? ¿Qué quieres conmigo? O la que le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Se han atrevido? Eso es un reto que tienen para esta noche. Fíjese que si usted le pregunta a Pablo, posiblemente uno metiéndose en el relato lucano, y uno le dice, Pablo, ¿qué es lo que están haciendo mal esta gente, estos directores de esta sinagoga? Y me imagino que Pablo no lo dice la Escritura, pero le pudo haber dicho, mira, ¿sabe qué están haciendo mal? Le están negando la oportunidad a los gentiles temerosos de unirse a la sinagoga. Si ellos mismos se convencen, si ellos mismos como dirigentes se convencen, y ellos mismos hacen una transformación, una metamorfosis, entonces serían un faro de luz para todo el litoral. Aumentaría la capacidad de la sinagoga y hablarían palabra nueva, viva, de verdad. Sería totalmente diferente. No la palabra que estaban escuchando, sino una palabra nueva. El versículo 47 dice, y esta tiene un poquito de teología, pero dice, porque así nos ha mandado el Señor. Escuche bien eso que está diciendo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y aquí viene la palabrita que le dije que la guardaran ahorita. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es lo que en efecto dijeron Pablo y Bernabé en esta ocasión, citando las palabras de Isaías 49:6. Que esto no es otra cosa que uno de los 4 cánticos del siervo sufriente. No sé si lo han discutido en alguna ocasión, pero sería interesante en algún día hablar de los cánticos del siervo sufriente.
pero identificaban a Jesús como el Mesías, identificaban a Jesús como aquella persona que iba a venir y que iba a sufrir por el pueblo, que iba a padecer por el pueblo y que iba a redimir al pueblo. 4 cánticos, no me acuerdo, creo que el capítulo 42, versículos 1 al 4, capítulo 49, del 1 al 6, capítulo 50, del 6 al 9, me parece, y el capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo completo 53. Esos son los cánticos del siervo sufriente. Pero fíjese que es notable que en el contexto de esta profecía, que es el segundo cántico, como le dije, se nombre a la nación, no se nombre a una persona, sino se nombra a la nación de Israel y se le presenta como el siervo de Yahvé. Pero ¿qué pasa? Que ese siervo no resultó ser tan obediente. Un siervo desobediente, Israel. Como pueblo, ¿no? Y la profecía había de tener su cumplimiento particular en alguien que se iba a corporizar, que iba a tomar forma de hombre, que venía del linaje de David, que era parte de Israel, entre comillas, porque es Dios hecho hombre. Y se le dirige su primer misión a este lugar, pero de allí también esa misión se extiende al resto del mundo toda una eternidad. Y dice el versículo 49, capítulo 49, versículo 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De qué estamos disfrutando hoy nosotros? De esa palabra, hasta lo postrero de la tierra. Eso se parece a ese llamado que se hizo cuando dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo. Ese fin del mundo donde vivimos hoy, para aquel entonces ese fin del mundo donde usted y yo vivimos hoy, y estamos disfrutando de esa palabra que se le dio al siervo sufriente en Isaías, en el capítulo 49, versículo 6. Se cumple hoy día, se cumplió en Pablo, se cumplió en Bernabé y se cumple en nosotros, además de cumplirse obviamente en el Señor. El Nuevo Testamento identifica a Jesús plenamente como ese siervo sufriente y lo mira. Lucas tiene una revelación tan grande que lo mira desde que tuvo a Jesús en sus brazos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Porque esto ocurre cuando era el tiempo de la purificación de la pareja y van a presentar al niño, como era la costumbre de la Torá. Pero ahí estaba Simeón. Simeón estaba esperando para morirse, pero antes tenía que ver al ungido de Dios. Y cuando entra el Señor, Él lo toma en brazos. Lo reconoce ya como desde el siervo sufriente y lo reconoce como el ungido del Señor. Y hubo un regocijo tan grande que le dijo al Señor: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire lo que dice el último versículo, dice: luz para revelación a los gentiles, a usted y a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 que si no fuera por las misericordias estaríamos consumidos. O sea, consumidos, ¿qué quiere decir? Pero en fuego quemado, consumidos. Y dice que sus misericordias son hechas nuevas cada mañana, cada día. Eso es lo que estamos viendo aquí, que ya desde entonces, en ese plan progresivo sistemático que yo le llamé,
cuando empecé a hablar de ustedes de la rueda que se sigue moviendo de eternidad en eternidad, desde ese momento ya había un plan para la salvación suya y un plan para la salvación mía. ¿Qué dice el Salmo 138? En el versículo 8 dice que se cumpla, Señor, su voluntad en mí. Esa debe ser un parte de nuestra oración todos los días. Que se cumpla su voluntad perfecta en usted, que se cumpla su voluntad perfecta en mí. Esa debe ser parte del reto que podemos hacerle. Pero interesante. Hasta aquel momento, hasta el momento de la crucifixión, Jesús, el siervo sufriente, ese ungido del Señor que Simeón sostuvo en sus manos, participó de nuestra redención y nuestra salvación solo. Él iba instruyendo a los 12. Quizá tenía en la misión de los 70, tenía otra gente, iba instruyendo gente, pero en su gran mayoría fue un líder que estuvo solo llevando a un pueblo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hasta que asciende y nos dice que nosotros seríamos testigos de él a través de los apóstoles, ¿no? Ellos iban a evangelizar y nosotros le íbamos a ser testigos. Ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y los confines. Eso es lo que hacemos hoy. Los confines de la tierra. Estamos divulgando el evangelio. Estamos hablando cosas que hizo Jesús. Estamos hablando palabra viva, estamos hablando palabra de salvación, estamos hablando de gracia, estamos hablando de fe, estamos hablando de justificación, estamos hablando lo que Jesús habló, lo que nos dejó en el manual, como yo digo bromeando, en Puerto Rico cuando usted va a tomar el examen de manejar, le llaman el manual de conductor. Pues el manual de conductor es el que nosotros tenemos, ese librito que usualmente es negro y que alguna gente usa de desodorante porque lo lleva debajo del brazo nada más. El manual del conductor es ese que nosotros seguimos y debemos seguir al pie de la letra porque eso es lo que nos garantiza salvación. Esos consejos que nos dan ahí es lo que nos garantiza salvación. Pero el relato que hace el propio Pablo acerca de su llamado, si usted lo mira bien, tiene como una reminiscencia, como un eco con esto que está hablando el siervo del Señor, con este padecimiento. ¿Por qué? Porque la propia comisión específica de Pablo consistía en proclamar al Hijo de Dios entre los gentiles, y según el relato de Pablo, Bernabé también fue reconocido como llamado primeramente a la evangelización gentil. Así que en aquel momento ambos participaban activamente de la comisión del siervo sufriente, de esa segunda comisión, y pudieron haber dicho: este es el mandato que nos ha dado el Señor. Así como empieza ese versículo 49:6, ellos se lo pudieron haber adjudicado a ellos mismos. Y aquí viene posiblemente el versículo que anoche no me dejó dormir. Y anoche, no tan solo anoche, los días que he estado trabajando y que el Señor me ha estado dando, esto ha sido como un proceso. Un día leemos una cosa, un día escribo una, otro día hago un bullet point. A veces si usted mira aquí, no muchas veces hay algo que leer, muchas veces lo que hay son bullet points que uno llena entre encasillados que uno va llenando con información que Papá Dios le pone en la cabeza. Pero dice el versículo 48 y 49, los gentiles, ¿quiénes son? Los gentiles, no está hablando de los judíos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí subrayé esto de aquí hasta el versículo 49. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Si le doy, lo tiene subrayado también, sí. Es que él me adelanto y le digo que es la primera vez que Pablo nos da una pruebita de lo que es, ¿qué? La predestinación. Pablo nos está hablando de la predestinación en ese momento.
Nos comienza a hablar desde ahí, pero nos lo dice muy sutilmente. Nos dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos. Creyeron únicamente aquellos que estaban tetagmenoi, es la palabra en griego. Tetagmenoi, que viene de la raíz tazo, que se escribe con doble S. Y tazo lo que quiere decir es ordenado, dispuesto y preparado para ser ordenado. O sea, ya estaba seleccionado, si usted lo quiere decir así. Tazo, quiere decir ordenado o dispuesto. Esa gente estaban dispuestos. ¿Pero por qué están dispuestos? Porque fueron escogidos antes de la creación. Fueron escogidos antes de la creación. Y cuando llega la palabra a ellos, a ese grupo escogido, es un llamado interno. Calvino le llama que es un llamado interno. No responden a los llamados externos. Calvino da un ejemplo clásico. Dice, dos personas, dos hermanos quizás, están escuchando la misma palabra. A uno le toca y a otro no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios es malo? No. Únicamente que uno fue escogido y otro no. Uno responde a la voz interna. El Espíritu responde a la voz interna. Calvino tenía un decir que se convirtió, si usted lo busca, una prédica que hizo el pastor que murió hace unos años atrás, mejor expositor que ha habido después de Calvino, para esta época, R.C. Sproul, R.C. Sproul. Sproul cita a Calvino diciendo que que la regeneración precede a la fe. Profundo, ¿no? La regeneración precede a la fe. ¿Sabe por qué? Porque Calvino dice que lo primero que hace el Señor con nosotros es hablarnos internamente. Pero ya usted está escogido. Si usted está escogido, está regenerado. Su alma está dispuesta a recibir aquello que por gracia usted no puede rechazar. No puede rechazar la gracia del Señor. No puede rechazar la palabra del Señor. Esa es la manera de pensar de Calvino, de uno de los 3 puntos del TULIP, de los 5 puntos del acrónimo TULIP. No sé si lo han discutido en alguna ocasión, pero estamos dispuestos a traer el mensaje si fuera necesario de eso. Y si quieren hablar luego, después de la prédica, nos podemos quedar hablando un rato, porque no quiero ocupar más tiempo. Pero uno está asustado. La fe, según Calvino, lo que hace es que sella. La fe sella al Espíritu. La fe es la marca de que usted fue escogido. Usted quiere saber cómo. Aquí este es el primer versículo que lo dice, y creyeron. Y Calvino se ríe, ¿sabe? Dice, ¿y usted cree que nosotros podemos creer en un estado que estamos de depravación total? Que tenemos la fe para creer. No, no todos creyeron. Fueron regenerados primero. Esos creyeron, porque escucharon la voz del Señor. No pudieron resistir a la gracia, no pudieron resistir el mensaje. Aceptaron el mensaje, entonces creyeron. Después que tuvieron fe, entonces creyeron. Ahora, si usted quiere, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos desde el 28 para contextualizarlo. Romanos 8, 28. Sí, porque ese es un versículo que le gusta a mucha gente, pero lo deja a mitad. Sí, en casi todas las iglesias, en casi todos lados, lo que nos dicen es, la primera parte del versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahí nos quedamos. Casi todo el mundo se queda ahí. Pero entonces vamos a leer el resto. Dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿es a todo el mundo? No. Es a los que son llamados según el propósito del Señor. Mire lo que sigue diciendo, pero a los que antes conoció, los que estamos aquí, yo quiero decir que antes el Señor nos conoció. Usted fue tocado. ¿Usted se acuerda de la primera vez que usted recibió palabra? ¿Cómo el Señor lo movió? ¿Cómo usted no pudo decir que no? ¿Cómo usted queriendo decir que no a veces, combatiendo, no, porque es que yo bailo, no, porque yo fumo, no, porque tengo amistad, no, porque lo que pasa es que mi hermano, no, mi hermana, me van a decir pentecostal, me van a decir aleluya. ¿Es cierto? Pero usted no resistió porque no se puede resistir.
gracia. No se puede resistir. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también que predestinó. No nos escapemos de eso. A los que antes conoció, tetamektoi, nos ordenó. Esa es la palabra en griego, tetamektoi. Nos escogió para que fuesen aquí usted tiene el propósito de por qué usted está sentado aquí. La gente se pregunta de por qué yo vine a la tierra, por qué el Señor me trajo. Bueno, aquí está. Que para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que queremos darle es lo que el Señor quiere darle es una familia al Hijo. Pero una familia conforme a su palabra, conforme a su escritura. Y sigue diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, fíjense lo que dice, los glorificó. Y lo dice en pasado, cuando todavía nosotros estamos vivos. Debió haber dicho, los glorificará. No, Pablo lo dice como que ya ocurrió. ¿Por qué ya ocurrió? Porque la salvación una vez usted la gana, usted no la puede perder. Ya usted está justificado, ya usted está glorificado. Eso es parte del tulip. Eso es parte de lo que se presenta como en el Evangelio, o no el Evangelio, se presenta como una doctrina, la doctrina del calvinismo. ¿Verdad? Lo que decía Calvino. Tiene alguien que va en contra de la doctrina, se llama Juan Arminiano, y hay 3 puntos que chocan entre los dos, y hay 2 puntos que más o menos podemos lidiar entre uno y el otro. En otra ocasión podemos hablar de eso. Si tuviera tiempo los podía hablar hoy, pero no tengo. Estamos contentos y conformes con esto, de que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra cosa que dice Calvino es que él no llama para salvación nada más. O sea, no es un llamado, no es que te estoy tocando la puerta para llamarte por tontería, no. Yo te estoy llamando a la puerta. El llamado que te estoy haciendo es para vida eterna. No hay otra manera. Así que creo que es un versículo extremadamente importante para que usted lo estudie, lo valore y trate de entenderlo. Y si tiene dudas, ahí está su pastor que está muy bien versado. Déjeme ir a un sitio antes de pasar al próximo versículo. Vaya a Efesios conmigo, Efesios capítulo 1. Yo me voy a salir aquí de todo lo que tenía programado. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 4. Y dice, déjeme contextualizarlo desde 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, la Biblia nos habla de predestinación. Esto no es invento de Calvino, esto no es invento de Lutero, esto no es invento de R.C. Sproul. La Biblia nos habla de predestinación. Ahora, si yo soy calvinista o si soy arminianista, eso de nada nos vale. O sea, podemos ser uno o el otro. Podemos tener unas convicciones firmes en una y en la otra porque hablan verdad. Pero usted no se va a salvar por ser calvinista y no se va a salvar por ser arminianista. Usted se va a salvar por seguir a Cristo. Porque lo que hace tanto el arminianismo como el calvinismo es tratar de mirar la soberanía de Dios y decir, Señor, ¿cómo es que tú piensas? Y podemos saber nosotros cómo Él piensa. ¿Podemos saber cómo Él escogió? No, Él tiene su método. Nosotros pensamos que es de una manera. Escuché a 2 comentaristas que admiro muchísimo en un Q&A, en un Questions and Answers, le preguntan sobre el cesacionismo y el continuismo. Y uno dice, ¿sabe qué? Yo voy a dar mi posición. Y fulano va a dar la suya. Y nosotros somos hermanos, somos amigos, somos hermanos, compartimos con la familia, todo el mundo nos queremos mucho. Pero él es continuista y yo soy cesacionista. ¿Sabe? Que ninguno de los dos, igual que el calvinismo y el arminianismo, son doxia. Ninguno es doctrina que nos enseñó el Señor. O
sea, si yo vengo aquí a hablar en contra de la Trinidad, estoy faltándole a la doxia. Eso es pecado. Pero aquello que nos inventamos los hombres, y termina este hombre diciendo, yo voy a dar mi posición, pero ¿sabes qué? Cuando lleguemos al cielo nos vamos a reír de cuántos disparates hemos dicho aquí en la tierra. Así que lo explicamos. Vamos aquí al versículo 5, dice, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí usted tiene, y si usted sigue leyendo hasta el versículo 14, mire el 11, por decir por último. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, vuelvo y digo, esto no es que Pedro se lo inventó y quiso decir algo bonito y profundo hoy, y citar a Calvino, y citar a Juan Arminio y todo lo demás. Mire qué interesante que Calvino muere. Nunca estableció el tulip, eso lo establecieron estudiantes de él. Nunca estableció el acrónimo. Entonces, Arminio estudia bajo el yerno de Calvino. O sea, que se crió calvinista. Y luego, cuando floreció en el Evangelio, entonces hizo unas doctrinas un poco distintas. Así que a veces nosotros los hombres nos complicamos la existencia, ¿no? Le iba a leer pero se lo dejo de asignación, la oración de Juan en el aposento alto, Juan 17. Los primeros 5 versículos Jesús se los dedica a su Padre, a Él y la relación de Él con su Padre. Los próximos versículos, hasta el 19, del 6 al 19, se los dedica a los apóstoles, porque Él dice que a esos que me diste, y de los que me diste ninguno se ha perdido. O sea, yo oro por estos que tú me diste. No estoy orando por todo el mundo, no estoy pidiendo por todo el mundo, estoy orando por un grupo solamente. Todavía un poquito más estricto y más fuerte. Luego el versículo 20 en adelante nos incluye a nosotros, porque dice que aquellos que todavía no me han conocido, ¿verdad? Por la palabra de estos, que quiere decir por el evangelio que ellos escribieron, nosotros vamos también a tener herencia con él. Esos eran los 3 ejemplos que quería traerles. Los versículos 50 dice, los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, estos dirigentes judíos no podían impedir que los gentiles aceptaran el evangelio, pero lo que hicieron fue levantarle falsos testimonios, ir a las autoridades y por último, y más importante en aquel entonces, era ir donde las esposas de los gentiles temerosos, porque en aquella ciudad esas mujeres sí tenían poder. Si se van un poquito más hacia Asia Menor, a las partes jónicas, no tenían ningún voz ni voto, pero acá sí. Entonces lo que hicieron fue utilizar tanto a las autoridades de la ciudad como a las mujeres para que lo sacaran del litoral. El versículo 51-52 dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y mire lo que dice el versículo 52. Si usted mantenga lo que pasó anteriormente, mantenga todo el revolú, mantenga todo el discurso, mantenga toda la algarabía que se formó. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo. ¿Sabe? Lo primero es que los obligaron a salir de Antioquía de Pisidia, a Pablo y a Bernabé. Se tuvieron que ir y sacudir los pies, que no es la primera vez que escuchan eso. Porque el sacudirse los pies lo escucharon del mismo Jesús cuando conformó al grupo de los 12 y los envió de 2 en 2 a diferentes aldeas para predicar el evangelio. Si usted va a los críticos, usted ve la misión de los 12, en Mateo 10:5 comienza uno, en Marcos 6:7 comienza otro, en Lucas 9:1 comienza otro. Y cuando lleva de 2 en 2 a los 70, cuando envía de 2 en 2 a los 70, también en Lucas 10:1 le hace la misma recomendación. Donde no te quieran, donde no te acepten, donde no acepten lo que estás hablando, de los pies, da la espalda, camina, bendice a la gente y vete. Eso es lo que estaba haciendo aquí. Así que, pero esto es un detalle que no quiero dejar fuera. Es que esto no impide que Pablo y Bernabé regresen a Antioquía, porque usted lo va a ver en el capítulo 14, el versículo 21. Habían dejado una siembra, habían dejado oficiales ya, habían dejado gente
que iban creciendo en el Evangelio. Y lo interesante es que esa gente se sintieron gozosos. Porque usted puede estar triste en la carne, pero gozoso en el Espíritu, ¿verdad? Y ellos se sintieron gozosos porque recibieron algo que nunca habían recibido. Recibieron al Espíritu Santo. Creo que puedo cerrar nada más que haciendo una salvedad o trayendo a colación algo que había hecho anteriormente, pero cuando yo leo alguna porción bíblica, siempre trato de mirar dónde está Dios, dónde está el Espíritu Santo, dónde está Jesús. Comenzamos leyendo desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 52. Y vimos al principio que fue el Espíritu Santo quien ordenó que sepárame a Pablo, en aquel momento a Bernabé y a Saulo. Los separa, les da la comisión. El Espíritu Santo está ahí en todo tiempo. El resto de todo el relato, usted ve la autonomía, la autoridad, la soberanía de Dios, ve la misericordia de Dios, ve la justicia de Dios, ve al Espíritu Santo cómo toma control de absolutamente todo y cómo nos guía a toda verdad, como es la promesa que hizo el Señor Jesús en Juan capítulo 14 y en el capítulo 16. Él es quien nos llevaría a toda verdad. Y así lo hizo en este primer viaje evangelístico de Pablo y de Bernabé. ¿Nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra definitivamente es verdad. Te buscamos en estos relatos y te encontramos porque tu misericordia nos arropa, Señor. Sentimos lo que sintieron esta gente cuando hablamos de que sintieron ríos de agua viva, cuando escucharon tu palabra, porque así nos sentimos nosotros también cuando la primera vez escuchamos de ti. Sentimos que ya la sed que teníamos de escuchar otras cosas se nos quitó, porque tú nos supliste. Sentimos, Señor, esa espada de dos filos que entró a nosotros y nos penetró y nos llegó hasta el tuétano, hasta partir alma, espíritu, todo, porque es una palabra de vida la que nos traes. Hemos compartido esto en la tarde de hoy y en las tardes anteriores, Señor, pidiéndote la bendición y en mi caso en particular pidiendo, Señor, que pueda lanzar la semilla y que caiga en terreno fértil y dé fruto al 100 por 1 lo antes posible. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén.